Amigos de Andina Radio y Canal Online, ¿cómo están? Les saluda William Ríos y en su programa Al Servicio de tu Economía, como todas las semanas. Hoy vamos a abordar un tema que obviamente interesa a todos y es las tarifas de agua. Y no solo las tarifas de agua, sino la disponibilidad de recursos, obviamente. Para este fin hemos invitado a la señora Gabriela Corimaña, que ella es coordinadora de usuarios de SUNAS. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, William. Muchísimas gracias por la invitación. Un poco para que nuestros amigos de Andina hagan esta diferencia entre lo que es SUNAS y lo que es SEDAPAL, ¿no? Porque debemos saber quién es el órgano regulador y quién hace qué funciones, qué cosas regula. Exacto. Bueno, nosotros somos el regulador justamente de los prestadores de servicios de saneamiento y así como hay SEDAPAL, hay otras empresas de agua potable al interior del país, de los cuales están dentro de nuestro ámbito de regulación. También ahora ya estamos viendo, digamos, más allá de las empresas de agua, de acuerdo, digamos, a las funciones que nos han delegado el fin de año, digamos, pasado, y que todavía obviamente estamos haciendo la implementación respectiva. Nosotros como regulador justamente de las empresas prestadoras, de todos aquellos que son prestadores del servicio, debemos de asegurar que los usuarios reciban un servicio obviamente de calidad, reciban, se amplíe finalmente la cobertura y estar midiendo, digamos, tanto entre los usuarios con sus deberes y derechos y las empresas prestadoras, los prestadores también como sus deberes y derechos. Nosotros estamos ahí en el medio justamente para poder hacer las gestiones que se requieran, que se necesiten para que el servicio sea brindado óptimamente. Ayer el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Carlos Brus, ha dicho que obviamente va a haber un incremento en las tarifas no para los usuarios domésticos, sino para los usuarios, para las empresas, por el uso de el recurso que viene por los ductos, ¿no? Sí, y que esto todavía está en estudio en SUNAS para ver cuánto sería el incremento. Algunos dicen que se va a duplicar y obviamente va a depender, como usted acaba de mencionar, de cuáles son las proyecciones y qué proyectos se van a elaborar, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo que ha mencionado el señor ministro, eso es, digamos, un estudio que se está haciendo respecto al tarifa o al cobro de lo que significa usar agua de lo que es fuentes subterráneas. Muchas industrias en nuestra ciudad, también al interior del país, utilizan, digamos, de manera directa, ¿no es cierto?, la fuente de agua, no están conectados a veces para poder operar a las conexiones de una empresa de agua. Y obviamente todo aquello que está en el subsuelo y que es parte del recurso es propiedad de todos. Y además, dado también, por cierto, los efectos que hemos tenido, el señor con lo del niño costero en Lima respecto al tema de desabastecimiento debido obviamente a los huaicos, yo creo que es necesario que estemos preparados a que, incluso las fuentes de agua, ¿no es cierto?, las fuentes de agua subterráneas sean utilizadas óptimamente. Y todos tenemos que retribuir ello, así como nosotros pagamos en casa nuestro recibo de agua, claro, ¿no es cierto?, porque llega ya un agua potabilizada, y las empresas también deberán de pagar una tarifa por utilizar el recurso de manera natural. Definitivamente ellos la procesan, la potabilizan para obviamente los diferentes usos que tienen como industria, pero eso no significa que no deberían de pagar, deberían hacerlo, pagar obviamente una tarifa actualizada y que todo eso, por cierto, va, ¿no es cierto?, a la empresa de agua. ¿Para qué? Para poder hacer proyectos y asegurar que finalmente todos contemos con el recurso para los siguientes meses, para los próximos años. Algunos han negado que se debería incrementar esta tarifa, específicamente las empresas a través de la Sociedad Nacional de Industrias, un poco que han dicho que ya se habían un poco estabilizado los precios y que, bueno, esto un poco que va también a incrementar sus costos y obviamente se va a trasladar al usuario final, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino que en realidad las empresas deben también comprender y entender que es cuidar finalmente el recurso, que es finalmente de todos, porque es un recurso finalmente natural que está en nuestro país y definitivamente puede impactar en los costos. Nosotros esperamos, por cierto, que las empresas, así como finalmente promocionan y hacen, digamos, finalmente que los costos sean efectivos, en un tema incluso hasta de competencia, ¿no es cierto?, entre ellas, cuando hay varios productos en el mercado, pueden encontrar finalmente la mejor forma, en la cual también
lleguemos al tema de la valoración del recurso. Si la industria, digamos, quizás sobre un pretexto, digamos, de que les va a restar competitividad o que van a tener que incrementar sus precios, se negaran quizás a pagar o retribuir, entonces también a veces los usuarios diríamos, pero yo no quiero pagar mi recibo entonces de agua, porque yo también creo que no debería pagar ello, que yo no tengo quizás los recursos. Y es cierto, pero estamos hablando del agua, estamos hablando del recurso más importante, estamos hablando de que tenemos que comenzar a tomar las previsiones y las medidas ante los efectos de cambio climático que ya este año nos han azotado y que tenemos que mirar hacia el futuro. Eso todavía está en estudio. Hace unas semanas hemos tenido una audiencia pública, está todavía en evaluación, así que tampoco podría en todo caso decir en cuánto porcentaje. Es el monto, pero sí. Más o menos ¿cuándo se concluirá este estudio? Bueno, después de la audiencia pública, nosotros como regulador tenemos 30, 40 días hábiles para sacar la resolución final. Así que yo me imagino que después de esta audiencia, en la que por cierto se recogen los comentarios, eso es una parte, por ejemplo, importante, ¿no? Si las empresas que han acudido ese día a la audiencia pública han dejado sus comentarios, han sustentado, por cierto, ¿no? Bien, ¿por qué no debería en todo caso aumentarse? ¿Cuánto quizás debería ser ese porcentaje? Yo creo que nosotros, el área respectiva que está haciendo la evaluación, lo tomará en cuenta y con ello concluirá finalmente cuál será ese costo del cual tienen que pagar. Y más o menos esto debería estar el próximo mes. No, bueno, no sabría ya en todo caso decirlo, compete al área respectiva que está haciendo la evaluación y ya se comunicará porque como toda estructura tarifaria que se aprueba de una empresa, sale publicado en las normas legales y se indica a partir de cuándo estaría, digamos, surgiendo efecto, ¿no? Porque como usted ha mencionado también hay empresas que realmente no están pagando, ¿no? Han interpuesto una acción, no sé si esta acción es de amparo, pero no están pagando por el recurso que consumen. Bueno, nos pasa incluso hasta con los usuarios también domésticos, ¿no? Los usuarios comerciales, no industriales en este caso. Nos pasa en realidad que la poca valoración justamente del recurso, que fíjate, William, es justamente por lo cual hacemos esta campaña que vamos a iniciar mañana, nuestra Semana Nacional del Agua. ¿Por qué? Porque no sabemos el concepto. Yo creo que a nivel incluso de hogares no sabemos valorar el recurso, quizás en los comercios tampoco, pensamos que no deberíamos quizás pagar, en el tema de las industrias tampoco. Yo creo que este es un concepto también, ¿no es cierto?, de concebir que el agua es un bien escaso, que hay que comenzar a pagar. Entonces, cuando no hay eso, se conectan de manera clandestina o no pagan, digamos, finalmente lo que deberían de pagar por el uso del agua de fuente. Entonces, eso hay que cambiarlo, y hay que cambiar, digamos, el chip para poder asegurar todos y además para que lo utilicemos de manera responsable, eficiente, eso es importante. Ahora, ¿se mantienen los subsidios a las zonas más vulnerables o las zonas de menores recursos? Sí, creo que sí. Los subsidios, que es justamente un estudio también que se hizo y por lo cual, digamos, se aprobó la estructura tarifaria en el año 2015, significa que hay personas, ¿no es cierto?, en las cuales digamos, han sido beneficiadas con un subsidio focalizado. El INEI, digamos, obviamente a través del mapeo, la identificación de aquellas familias que están en pobreza o en extrema pobreza, son aquellas personas que han sido beneficiadas con ello. Todos los demás, por cierto, usuarios domésticos, seguimos siendo beneficiados. Lo único que ha pasado es que se ha reducido, digamos, un poco, digamos, el beneficio del subsidio y ha pasado obviamente a estas familias, digamos, que ya se ha identificado que no tienen los recursos finalmente para poder pagar lo que quizás tú y yo sí podemos pagar en casa, ¿no? Entonces, eso justamente ya está en aplicación y esperamos, por cierto, que en los estudios tarifarios, quizás de las otras empresas de agua, también se aplique, porque, valgan verdades, el tema de la pobreza hace, por cierto, que también algunas personas no puedan pagar el recurso, pero también, por cierto, hace que aquellas personas que viven en zonas alejadas, altas, que no tienen una conexión de agua, tengan que pagar 10 veces más de lo que tú y yo pagamos en casa y quizás incluso por menos agua al mes, ¿no? Porque por metro cúbico en realidad pagan hasta más de 10 veces, pero en realidad en la cantidad de agua que tienen al día o en la semana es mucho menos. Compran tanquetas, grandes, ¿no es cierto? Estas como medias como cisternas y les cobran ¿cuánto? 30 soles, 20 soles y llegan cada 2, 3 días y en época de verano las personas justamente son las que después exponen, ¿no es cierto?, su salud, porque es un agua estancada que se comienza a calentar, los mosquitos, ¿no es cierto? Y toda una serie, digamos, quizás de enfermedades se puede propagar también a través del agua estancada, ¿no? Entonces, muy peligroso. Entonces, a propósito de lo que usted ha mencionado de las semanas, ¿no?, del agua. Sí, nuestra Semana Nacional del Agua. ¿Cuál es el impacto que tiene
desperdiciar pues ¿no? Tiene, este recurso. Sí, tiene muchísimo, ¿no? Tiene desde que quizás dejamos gotear mínimamente el caño, que puede generar quizás en el mes pues 3, 4, 5 soles, ¿no? Dependiendo de cómo sea el grosor del goteo, ¿no? Va a aumentar en la medida que obviamente pues ya no sea un goteo, sino sean hilitos, ¿no? Porque no se cerró adecuadamente. 5 soles por familia. Exacto, 5 soles por familia, 6, 7 soles por familia en el mes. Si no nos fijamos en el inodoro, el agua se va desperdiciando, ¿no? Y a veces justamente, que es donde a veces menos revisamos, se genera más desperdicio y obviamente el costo. Porque claro, el inodoro lo vemos cada vez que utilizamos el servicio higiénico. Entonces, si pasan 2 horas o estamos fuera todo el día, imagínate, saliste 7 de la mañana de tu casa, regresaste 2 de la tarde los chicos quizás del colegio, y son todo ese lapso de tiempo que el inodoro ha estado mal tapado y el agua está discurriendo. ¿Cuándo podría ser? Podría ser 30, 50, dependiendo de la cantidad de días que signifique que el agua esté corriendo. Y otro es, por ejemplo, los tanques, ¿no? O las cisternas, ¿no? Tenemos en casa quizás un tanque, o en los edificios, ¿no? Tenemos una cisterna. Perfecto. Y eso tampoco la miramos. Pensamos que está ahí y, por cierto, como que se va a limpiar por arte de magia. No, incluso por una cuestión de higiene, tenemos que darle mantenimiento y la limpieza respectiva, ¿no? Pero igual vamos a pensar que la válvula se rompió, se malogró y el agua está discurriendo, ¿cierto? Entonces, y obviamente pues también en el recibo mensual va a impactar exorbitantemente, ¿no? Imagínense si fuera en un edificio, ¿no? Donde la cisterna es, por cierto, más grande. Entonces, después todos los vecinos comienzan a pagar el mantenimiento del departamento, ¿no es cierto?, a la administración, y de pronto ya no alcanza para hacer otras mejoras, para pagar a la persona de limpieza, para tener un tema, digamos, de sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque se ha ido, ¿no es cierto?, desperdiciando el agua. Y como no tenemos, obviamente, medidor, imagina que en los departamentos adicionalmente se desperdiciara. Entonces, obviamente, no tenemos un cuidado. Entonces, esta campaña justamente obedece a ello, a llamar a la conciencia a las personas y que todos nos sumemos a cuidar el recurso, asegurando, digamos, quizás de aquí a algunos años para nuestros hijos, para nuestras familias. Claro, obviamente la campaña, como ha mencionado, intenta concientizar pues, a la población para el buen uso de este recurso y obviamente el ahorro, porque hay lugares donde no llega el agua. ¿Qué otras medidas adicionales van a implementar ustedes un poco para apuntalar estos objetivos, ¿no? Ay, qué bueno que lo preguntas, William, porque nosotros en realidad tenemos esta Semana Nacional del Agua, que por cierto no solamente está acá en Lima, sino en varias regiones, en 19 regiones más al interior del país. Pero esto en realidad también obedece a que SUNAS tiene un programa educativo y venimos trabajando con colegios. En realidad estamos haciendo muchos esfuerzos, la huelga también, por cierto, nos afectó a nosotros porque tuvimos que, digamos, dejar de trabajar el tiempo que, por cierto, los docentes estuvieron tomando esta medida, pero estamos trabajando con colegios, proyectos que luego presentan a un concurso Buenas Prácticas, que por cierto lo vamos a cerrar el 6 de diciembre, ese es el día de la premiación en el caso de Lima, pero a través de este concurso y a través de estas prácticas, los alumnos, docentes, padres de familia presentan iniciativas para reusar agua, para utilizar el agua de manera eficiente, para ver, digamos, cómo han hecho quizás acciones de comunicación para sensibilizar a sus propias familias, a su entorno. Y es muy interesante. Nosotros en realidad consideramos que las escuelas es un buen lugar finalmente para trabajar, para poder generar el impacto, y además vamos en realidad criando a una nueva generación. Los niños que están hoy día en un colegio van a ser los usuarios de mañana, y no solamente el usuario doméstico, va a ser un usuario comercial, va a ser un usuario industrial que debe de crecer valorando el recurso. Entonces, obviamente lo que esperamos es un usuario en casa responsable, en su trabajo, en su negocio, en también, su vida personal, claro. Y si tiene su industria, pues que pague obviamente por el recurso que finalmente le permite generar un producto, ¿no? Señora Corimaya, le propongo una pausa y podemos abordar acerca de nuestra semana, ¿no?, del agua. Perfecto, gracias. Amigos, regresamos en breves instantes, siempre en su programa Al Servicio de tu Economía. Por su seguridad y la nuestra, la llamada está siendo grabada. ¿Cuál es su emergencia médica? Esta es una de las más de las 370,000 llamadas que ha recibido el SAMU en lo que va del año en su línea gratuita 106. El 106 envía atención inmediata por emergencia y en algunos casos de urgencia. Esta central de emergencia es la que recibe las llamadas de los ciudadanos, no importa su condición social, no importa si tienen seguro o no, y no importa tampoco si
si tienen algún tipo de localidad, si están en el cerro o si están acá en la ciudad, sea por accidente de tráfico o si es por algún tema de salud, ¿no? Entonces nosotros brindamos esa atención gratuita. En la central 106 llegan llamadas de todo tipo. Por eso, primero las filtran. Las llamadas más o menos eficientes llegan a una central donde se hace la discriminación, si la llamada es pertinente o no. Las llamadas pertinentes pasan a la central de regulación donde son atendidas por médicos. Y estos médicos valoran la necesidad y valoran si es una prioridad 1, una prioridad 2 y si es necesario enviar la ambulancia. Cuando la ambulancia va, atienden al paciente y la atención puede darse en el mismo foco o en algunos casos es necesario trasladar al paciente a un centro de salud. Las ambulancias que envía el 106 siempre cuentan con médicos emergenciólogos y los equipos necesarios para cualquier emergencia. Son las ambulancias del Ministerio de Salud. Tienen personal médico, tienen personal de enfermería y tienen un piloto. Todas las ambulancias tienen la característica que cumplen con las especificaciones técnicas, con todo el equipamiento, pero además con el recurso humano competente. Si tienen alguna emergencia de salud, sin duda llamen al 106, nosotros estamos para atenderlos y para servirles. Amigos, regresamos en su programa El Servicio de Economía y estamos con la señora Gabriela Corimaña, que es representante de la SUNAT, ¿no? Y nos está comentando acerca de la Semana del Agua y un poco decía que la importancia de que los niños sepan valorar estos recursos. Y no solo por una cuestión de ahorro, sino por un tema de cultura, ¿no? De cultura, sí, definitivamente. No, si nuestros ancestros han cuidado y utilizado de manera responsable el recurso, yo creo que es también, por cierto, la lógica que nosotros también lo hagamos considerando que cada día la población va incrementándose, pero el recurso se vuelve finalmente escaso. Todos estamos finalmente a expensas de lo que es el cambio climático. Entonces, eso es lo que estamos trabajando con los niños. Le estamos indicando no solamente que en casa utilicen de manera adecuada, sino que elaboren proyectos. Y los niños viven en realidad entusiasmadísimos, ¿no? Hemos visto prácticas, por ejemplo, de riego por goteo. Hemos visto, por ejemplo, prácticas en un colegio en Villa El Salvador o Ventanilla. Todos conocemos, es arena, ¿no es cierto? Todavía incluso hay zonas en las cuales falta desarrollar y las cuales, por ejemplo, tienen un biohuerto, utilizan de manera responsable el agua o han instalado en las paredes de su colegio jardines, por ejemplo, verticales. O los propios chicos han salido después a las calles a hacer actividades, ¿no es cierto?, de proyección hacia su comunidad, diciéndoles, llamando también a la conciencia. Entonces, yo creo que es un trabajo en realidad bastante interesante. Un tema que mencionó al inicio también, obviamente después de decir que todos debemos pagar por estos recursos, es el tema de las conexiones clandestinas, sí, ¿no? Estamos en un país cuya informalidad llega al 70% y esto se traslada a todos los niveles, ¿no? Y obviamente el sector del servicio, ¿no?, de este recurso no está ajeno, ¿no? Sí, exacto. Sí, definitivamente tenemos, por ejemplo, a veces en el caso, digamos, de los usuarios domésticos, personas que vandalizan el medidor. Vandalizar el medidor, ese significa que uno no quiere pagar por lo que está consumiendo. Tenemos también conexiones clandestinas. Por ejemplo, hace unos meses Sedapal identificó conexiones clandestinas de un municipio para regar sus parques. Entonces, definitivamente todos queremos los parques bonitos porque son finalmente pulmones para nuestra ciudad, pero también se tiene que pagar por el recurso. Y incluso, por ejemplo, de la reflexión del trabajo de los niños, es que tenemos un colegio, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, que tiene su propia planta de oxidación para tener su biohuerto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un municipio no puede tener lo mismo, por ejemplo, para regar sus parques y jardines? Si los chicos de un colegio, los docentes, lo han hecho, ¿por qué los municipios no pueden hacerlo? Y también, digamos, invertir en ello, hacer los proyectos respectivos y tener las áreas verdes, obviamente, regadas. Entonces, yo creo que es una cuestión, como eso nosotros hablábamos, de falta todavía de valoración, todavía no nos cabe todavía el chip de que el agua es un bien escaso y que si queremos finalmente utilizarlo tenemos que hacerlo de manera eficiente. ¿Ustedes han cuantificado cuánto se pierde o cuánto se deja de pagar por estas conexiones clandestinas?
Bueno, por ejemplo, tenemos como promedio en lo que es un indicador de las empresas de agua, ese tema de agua no facturada. Entonces, ahí pasa obviamente por dos cosas. O es, digamos, también, por cierto, infraestructura que a veces ha pasado ya su tiempo de vida útil, por lo cual, por cierto, pues se comienzan a romper a veces las tuberías y se desperdicia agua. Exacto, entonces es agua que no se recupera en el tema de costo. Y las conexiones clandestinas o robar el agua significa casi un 25% o 20% quizás en promedio a nivel de las empresas de agua a nivel nacional. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos esas dos, que se valore la infraestructura y que se desperdicie el agua es una cosa, pero otra cosa, que no debería tampoco pasar, pero otra cosa es que sea por el tema del robo, ¿no? Y hemos visto también algunos negocios que han insistido, en los cuales las empresas de agua han tenido que ir y ponerle un bloque de cemento encima de lo que es la caja del medidor, la conexión, porque a pesar que se les cortaba el servicio, nuevamente se volvían a instalar nuevamente y no pagaban, ¿no? Y, o sea, usted dice que es 20% de la facturación total. De la facturación total es un indicador que nosotros denominamos agua no facturada. Eso en promedio a nivel nacional sí es 20%. Las empresas hacen obviamente los esfuerzos respectivos y también, por cierto, pasa cuando el usuario no quiere medidor, que esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces se pierde también, ¿por qué? Porque el usuario no quiere medidor, entonces quiere pagar tarifa plana. Entonces paga tarifa plana, pero a veces tampoco no tiene las 24 horas, porque no podemos pedirle a la empresa y decirle, dale agua todo el día, 24 horas, cuando tiene tarifa plana y no lo vas a saber cuidar. Entonces cuando ya quiere colocar el medidor, los usuarios se resisten, no confían en el medidor. Bueno, nadie dice que tenga que confiarse en un aparatito por el que no hemos visto y no sabemos finalmente cómo funciona, pero existe la normativa respectiva y para eso estamos nosotros. Existe un procedimiento de reclamos, existe digamos, una contratación del medidor que incluso los usuarios pueden solicitar. O sea, el mecanismo está y para eso nosotros estamos. Entonces el usuario debería también, digamos, dejar, ¿cierto?, que le coloquen al medidor para que luego ese porcentaje que estamos hablando de agua no facturada no incremente, más bien se reduzca. ¿Cuánto se factura, más o menos, para hacer el cálculo? No tendría en realidad la cifra, básicamente por porcentaje, como te digo, promedio nacional. Algunas medirán menos, algunas medirán finalmente más, ¿no? El tema de las inversiones que ustedes están evaluando, porque obviamente a partir de esa investigación, de ese estudio de inversiones, se va a determinar en cuánto se va a incrementar pues las tarifas, ¿no? Hay una cartera de inversiones, más o menos, ¿cuánto es esta cartera? Bueno, en cada empresa de agua es indistinto, ¿no? O sea, dependerá de, los ingresos de la empresa, depende también, por ejemplo, al interior del país, empresas que reciben, por ejemplo, financiamiento de algún cooperante, depende, por ejemplo, que el gobierno regional también, por cierto, invierta. Es una de las cosas que nosotros a veces pedimos, ¿no? Si tú, gobierno regional, también quieres, por ejemplo, invertir en agua, hazlo a través de la empresa de agua, para que la inversión esté, como se dice, asegurada. ¿Eso qué quiere decir? Que tú inviertes en agua, gobierno regional, y luego le das la obra, o mejor dicho, inviertes y hacen juntos el proyecto, pero no hago mi obra y después cuando le quiero entregar a la empresa de agua no la puede recibir porque no conversan obviamente técnicamente, ¿no? Entonces depende mucho de ello, de lo que inviertan también los municipios. Entonces en realidad es muy relativo, por cada región es diferente la cartera de proyectos. Lo que sí se evalúa es que haya un incremento en la cobertura de agua, de alcantarillado, se vea, digamos, que se estén reduciendo justamente el factor de agua no facturada, que hayan más medidores. Eso es, digamos, como nuestros pilares en el tema de evaluar los estudios tarifarios. En ese tema es importante las empresas prestadoras de servicios, ¿no? Y el ministro Bruce también ha dicho que en las próximas semanas ya se va a tener un nuevo reglamento que un poco le dé la capacidad de gerenciar, pero del aspecto privado. Del aspecto privado. Bueno, en realidad nosotros como regulador, si es inversión pública o es una empresa pública, privada, mixta, nosotros en realidad es indistinto. Nosotros regulamos en realidad finalmente al prestador, ¿no? Dependerá finalmente pues de los accionistas de la empresa, de si finalmente se concreta, digamos, un tema de concesión, de inversión privada, que nosotros obviamente también evaluaremos. A lo que a nosotros nos interesa es que todo ello siempre vaya para la mejora finalmente del ciudadano y que impacte también, por cierto, su bolsillo en base a lo que es la predisposición, digamos, a la disposición de pago, ¿no? O sea, hace un rato hablábamos en el tema de la focalización. No todos pueden llegar a pagar finalmente lo mismo, porque hay un sector pobre, en extrema pobreza. Entonces, obviamente, también se mide ello, ¿no? A veces se piensa que porque hay más dinero para invertir, menos se va a pagar.
No, porque cuando hay más infraestructura finalmente que operar, que mantener, ¿no es cierto?, más trabajo que hacer, también, por cierto, puede impactar en la tarifa. Que todo eso, como decía, es relativo, y al interior del país siempre lo que se espera es la participación del gobierno regional, de los municipios, para que todos finalmente sumen al esfuerzo de la empresa de agua. Finalmente, SUNAS ya está agotando todos los objetivos que tenía para este año, y también un espacio para que pueda difundir lo que se viene, ¿no?, para la semana del agua. Sí, bueno, nosotros hemos emprendido, como te comentaba, la Semana Nacional del Agua en distintas ciudades. Han empezado, por cierto, en diferentes fechas, de acuerdo a las coordinaciones que han hecho con los colegios, porque el público principal aquí son nuestros colegios. Es nuestro lema, hashtag Yo Cuido el Agua. Búsquenos, por favor, compartan. Si pueden compartir y buscar nuestra información, por cierto, y comentarnos cómo es ese tema de las experiencias de cuidar el agua en casa, es fenomenal. Mientras más ideas nos den, nosotros tenemos más ideas, por cierto, para trasladar al público que nos estamos dirigiendo. Y el 6 de diciembre esperamos premiar a los colegios que tengan o hayan emprendido una muy buena práctica en su colegio. Así que yo creo que están animadísimos, les invitamos a que lo sigan haciendo. Y bueno, nada, esperemos en realidad que quizás más adelante, William, puedas invitar a los chicos para que quizás ellos te comenten de cuánto venía pagando el colegio agua y cuánto paga ahora, ¿no? Y claro, como una lección de economía para nuestros amigos. Por supuesto, ¿no? Ojo, que no significa a veces que no estén pagando lo mismo. Podría ser que estén pagando lo mismo, pero ahora quizás tienen un biohuerto, un jardín quizás bien mantenido, tienen productos para incluso vender en base al biohuerto. Entonces, más eficientes, ¿no? En temas de economía, obviamente, es mucho mejor, ¿no? Perfecto. Sí. Muy amable, señora. Muchas gracias. Yo le agradezco por estar acá, y mis amigos, ustedes han podido escuchar. Obviamente hay que valorar este recurso, que es de todos y que es escaso también, obviamente. Y hay que pagar. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima.